tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago, además por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo, pues esa es la Sierra de Bauruco, ya por allá en el área de Barahona. La Sierra de Bauruco, pero en el área de Barahona. Y quisimos poner esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 20 de febrero, pero del año 1533, llega a Santo Domingo desde Puerto Rico don Francisco de Barrio Nuevo, con el título de capitán general de la Guerra de Bauruco. Las buenas relaciones entre Cristóbal Colón y los taínos nativos de la Española no duraron mucho. 13 años de insurrección del cacique Enriquillo costaron a la monarquía española más de 40,000 pesos, oro. La heroica resistencia del cacique Enriquillo y sus hombres obligó al rey de España a comisionar a Francisco de Barrio Nuevo para poner fin, por vía de la negociación o de la fuerza, al conflicto indígena. Las negociaciones culminaron en 1533 con un acuerdo formal que garantizó la libertad personal de Enriquillo y de sus seguidores. Pues por eso pusimos ahí varias fotografías, todas relacionadas con Francisco de Barrio Nuevo. Pues bien, señoras y señores, de inmediato vamos a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante. Hoy tenemos con nosotros uno de los nuestros. Esto se trata de nada más y nada menos que ya uno de nuestros contertulios, Fernando Almanzar, ganador de 3 premios Emmy. Y también tenemos por aquí, pues, nuestro contertulio, ese gran tribuno, parte ya de estas tertulias y de Multimedio Quisqueya USA, Pablo Nelson Rodríguez, a quien saludamos directamente desde Santiago por un esfuerzo extraordinario que hizo. Acaba de llegar de la ciudad capital, todavía con ese traje beige que se presentó en el tercer foro constitucional. Pablo, ¿cómo tú estás, Pablo? Muy bien, muchísimas gracias, señor director Virgilio García. Buenas noches. Un abrazo y el mejor de los aprecios y el mejor de la admiración para el maestro Fernando. Gracias a todos que registran la teleaudiencia de este espacio. Saludos a doña Isabel y el maestro Vázquez, a Vilma, a Bernardo, a Luisa y obviamente, como digo nuevamente, a los que hacen posible este evento de comunicación, que son los amigos que registran la teleaudiencia. Saludos a todos. Gracias, Pablo. Pues desde aquí mismo, desde Miami, vamos a saludar a nuestro contertulio Fernando Almanzar. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Saludos cordiales para ti, Virgilio, para Pablo, para Vilma y para todo el equipo, como dijo Pablo Rodríguez, que hace posible que este espacio salga al aire y sobre todo se mantenga. Y yo sé que a uno no le gusta aplaudirse a sí mismo, pero señores, el señor Virgilio García es pionero en la que es la presencia cibernética de los dominicanos, porque el primer periódico digital que existió, que USA, aquí en el sur de la Florida, lo hizo el director y productor de este programa. O sea que, como siempre, para mí es un placer estar aquí
y compartir un poquitico de lo que sé, porque si lo comparto todo, entonces a lo mejor hasta preso caigo. Mira, Fernando, si a esta altura de juego no hemos caído presos, si a esta altura de juego no hemos caído presos, yo creo que no vamos a caer. No, Porque no mira, asegure, no asegure nada, no asegure nada. bueno, Tranquilo. La vida da mucha vuelta, Vigilio, uno no sabe. Si no, eso es verdad también. búscate a Don Lemon. Eso es cierto, eso es cierto. Tiene O razón. a Maestro Nicolás José Maduro, si a Vázquez, esa vamos. Bueno, desde aquí, desde Miami, maestro José Vázquez, ¿cómo está, maestro? buenas noches. Tienen que también Steve Colbert Sí, correcto, está en hizo candela un también. programa por YouTube y tiene más de 200 millones de gente mirando. Y todo porque el Donald Trump no quería que pasaran ese programa, Dios mío. Bueno, buenas tardes, un abrazo enorme. Primero vamos a empezar por nuestro querido Fernando. Qué bueno que está con nosotros. Pablo Nelson Rodríguez, desde Santiago. Vamos a saludar a Bernardo también, que está con nosotros los miércoles, Luisa Sánchez, José García. Pero ese cúmulo de personas que nos vengan a través de los diferentes medios que estamos, siete plataformas. Así es que quise participar hoy porque me encanta ese rejuego noticioso que muy bien explica nuestro querido Fernando y Pablo, de diferentes aristas, por supuesto, pero es importante. Bueno, se cayó el teléfono, pero volvió otra. Así es que esta tarde terminamos con una canción que es de bar, una canción que la oyen mucho en las barras dominicanas, con el pucho de la vida, se llama Las 40. Tremenda canción. Yo cuando aprendí a tocar guitarra, esa canción la escuchaba mucho en unos vecinos que la tocaban mucho y hoy quise cantarla. Así que Vilma y Vigilio que conducen este programa, adelante, no quito tiempo, vamos adelante. Gracias, maestro Vázquez. Ya tenemos al Bien, doctor Ceballos presente y envía un saludo al panel. El doctor Ceballos y también José mañana, debe ser mañana o mañana, mañana. mañana, Mañana, José mañana. Mañana. Sí, bueno, ya tenemos esta gente José presente. Mañana es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo aquí en Miami. Próximamente se perfila como el próximo presidente o parte del comité central aquí en Miami. Y no es Saludo Aridio. a José Mañana, que siempre ha estado a la vanguardia. Primero en el PLD y ahora en la Fuerza del Pueblo. Tenemos que hablar mañana para ver si junto con Pablo y eso, Pablo quiere traer unos cuantos dirigentes políticos de los distintos partidos. Y había pensado en ti mañana. Bueno, de todas maneras, vamos a entrar en materia, Fernando, porque tenemos una agenda complicada hoy, o sea, apretada, vamos a decir así, Fernando. Fernando, vamos a empezar a hablar de estos últimos acuerdos con el petróleo venezolano. Que tú no hagas un análisis a tu entender qué es lo que está pasando con el petróleo venezolano y estos acuerdos ahí, algunos acuerdos de aposento, tú me entiendes. Así que, Fernando, los micrófonos son tuyos. Bueno, Vigilio, bueno, tú sabes muy bien que el 3 de enero de este año Estados Unidos lanzó una ofensiva militar para capturar al presidente Nicolás Maduro. Y parte de eso, el propio Trump lo dijo a las 11 de la mañana de ese sábado, que era para encender el motor petrolero en Venezuela. O sea, él dijo, Maduro es un narcotraficante y por eso lo estoy metiendo preso, pero también yo estoy haciendo esto para mover el motor de la industria petrolera de Venezuela que ha estado paralizada. Y como tú bien dices, o sea, Estados Unidos firmó un acuerdo de creo que son, si no me equivoco, 50 millones de barriles de crudo para ser exportados desde Venezuela hacia Estados Unidos directamente. Acuérdate que la política de Estados Unidos a Venezuela hasta hace poco era de sanciones, de no permitir la entrada del crudo, porque era como una medida contra el régimen. Esto cambió. Básicamente el único cambio fue la detención de Maduro porque Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, sigue a cargo. Entonces,
¿Qué ha pasado? Bueno, el Un Departamento del programa de Tesoro, televisión que yo hago los viernes y los el miércoles Departamento del total. Tesoro firmó Ramoncito, gracias. unos Te quiero acuerdos mucho, gracias. Ahorita. y esto le está permitiendo a las empresas a que compren petróleo directamente de Venezuela. Entiendo que ya desde que se firmaron estos acuerdos ya van ventas por más de $1.000 millones y eh, se espera que lleguen hasta unos $10.000 millones. Como dije, es un cambio de política y es una reorientación del crudo venezolano, porque hasta que esto ocurriera, Venezuela le vendía mayormente a los enemigos de Estados Unidos, a Irán, a Cuba, a China comunista, y ahora esa puerta se cerró y Estados Unidos prácticamente está accediendo todo el petróleo. Eso es lo que hay, ahí no hay más nada. Estados Unidos se metió en Venezuela a detener a Maduro para hacerse cargo del petróleo y para abrir una puerta para deportar a todos los inmigrantes que Estados Unidos no quiere tener aquí de Venezuela. Es punto. Ok, Fernando, vamos a abrir el panel para alguna pregunta que puedan tener para Fernando con relación a este tema, relacionado con el tema del petróleo de Venezuela. Maestro Vázquez, vamos a empezar con usted. ¿Alguna pregunta para Fernando con Sí, relación a yo este tema? en ese mismo tenor, no sé si Fernando, bueno, debe saberlo, que hay un dinero, unos millones buenos, grandes, que están en Qatar, me parece, que lo sacaron de ahí y eso no se sabe a nombre de quién está, precisamente de ese rejuego económico que se hizo ahí en Venezuela. Entiendo que incluso hay dinero del gobierno venezolano en las Islas Azores, en Qatar, y básicamente lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está tratando de acceder a ese dinero. Parte de la razón de la excusa de Estados Unidos de intervenir en la industria petrolera es supuestamente que esas ganancias se utilicen para reinvertirlas en Venezuela y encender el motor económico y poder salir de la crisis en la que se encuentra ese país sudamericano y tratar de devolver la democracia. Ese es el plan. Lo que yo no sé cuánto va a ser el alcance de la jurisdicción de Estados Unidos para poder acceder a ese dinero. O sea, como tú bien dices, o sea, ese dinero en Qatar no se sabe cómo accederse, o sea, y hay tantas cosas pasando en Washington y sobre todo entre Washington y Caracas que uno no sabe incluso si ese dinero va a acceder o a lo mejor es la cuenta de banco, parte del plan de salida de la propia DESI, porque acuérdate que, como dije, Maduro está preso, pero la cúpula de su gobierno sigue en el poder, o sea, está Diosdado Cabello, está Vladimir no me- Paulino, está el hermano Jorge Rodríguez, o sea, y esos líderes, si salen del país, van a necesitar billetes. Entonces, a lo mejor es el dinero que van a hacer. Yo no lo sé. Pablo, ¿alguna preguntita para Fernando? Bueno, quizá aportar algo que se me ocurre oyendo a Fernando, y es la siguiente, y la pregunta del maestro Vázquez sobre el manejo de la cuenta, cómo se manejará. Yo no predigo nada, ni doy nada por seguro, ni tampoco que vaya a suceder o no vaya a suceder cuando se trata del el espíritu de la inteligencia emocional y el equilibrio emocional del presidente Donald Trump, que sorprende en cada momento con una situación u otra. Esa cuenta puede ser, bueno, que tenga algunos prerequisitos de la finanza internacional, del manejo de las finanzas internacionales, pero vámonos y hacemos un giro rápido a Estados Unidos. Hoy la Suprema Corte acaba de hacer tomar una resolución, y lo primero que dice el presidente es que no le va a hacer caso a la Suprema Corte de los Estados Unidos y que va a seguir con su política arancelaria, y que de inmediato va a aumentar un 10% sobre a los países que él castiga con los aranceles, con esa subida de precio de los aranceles, que de la única manera que hace es afectar a Fernando, afectar al maestro Vázquez, al director Vigilio García y todos los ciudadanos norteamericanos, porque los aranceles lo único que generan es impuestos sobre las poblaciones donde quiera que se coloquen, pero en este caso específicamente en Estados Unidos. Por eso digo entonces que la cuenta de Qatar no tiene seguridad de dónde irán o dónde irán, donde el presidente Trump de cualquier mañana amanezca y diga, bueno, todo es para esto, y la forma de sacarlo, no moverlo, eso se resuelve.
porque ese es el estilo de gobernar. Yo decía, y me extiendo un poquito, decía que si el presidente Trump hubiese estado gobernando en un país bananero, cualquier país de América Latina, para decirlo de alguna manera, donde las instituciones son más débiles, fuera justamente definido hoy como un dictador. Si fuese en un país bananero, como se llamaba antes, o un país de Latinoamérica que tenemos debilidades institucionales. Bien, vamos a otro tema. Ahora vamos a entrar ahora en el asunto eh, política económica nacional y vamos a tocar ese tema, Pablo. Esto de nuevo lo vamos a tocar con relación a los aranceles y la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Pero primero, Fernando, en nuestra agenda tenemos el punto de las elecciones de medio tiempo del 2026. Eso va a ser en noviembre de este año. Entonces, explícanos, Fernando, brevemente qué son las elecciones de medio tiempo, tal vez para personas de otros países, esto, para que sepan cómo funciona aquí esas elecciones. Y Claro. vamos a hablar de las posibles consecuencias políticas y que tú nos des una pincelada sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia y los aranceles de Donald Trump. Adelante, Fernando. Perfecto. Mira, las elecciones de medio término, te cuento. En Estados Unidos, obviamente, por ser una república, tiene tres poderes. El poder judicial, que son los jueces, que usualmente se nombran de manera vitalicia. El Congreso, que es el poder legislativo, que está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, que viene siendo en República Dominicana la Cámara de Diputados. Y el poder ejecutivo, que es el presidente Trump y todas las secretarías, todos los ministerios. Ahora bien, el presidente se elige cada 4 años. El Senado, cuando una persona es electa senador, se elige por 6 años y los diputados o los representantes es cada 2 años. Entonces, esta mezcla de elecciones presidenciales cada 4, senadores cada 6 y representantes, diputados cada 2, hace que en Estados Unidos haya elecciones generales cada 2 años. Entonces, cuando ocurre la presidencial, 2 años siguientes que no se elige presidente, pero hay elección, es lo que se conoce como la elección de medio término. Entonces, ¿qué ocurre? En esta elección, ¿qué hay en juego? Aparte de múltiples alcaldías y municipalidades que van a tomar decisiones, pero en términos del Congreso, se eligen todos los 435 miembros de la Cámara de Representantes. O sea, hay 435 diputados en Estados Unidos que van a elección cada 2 años y de esos 100 senadores, son 2 senadores por estado, un tercio se reelige. Hay elecciones para cada 2 años y este año hay 35 puestos de senador que van a estar en juego. Entonces, ¿cuál es lo que va a pasar? Bueno, en términos generales, el descontento nacional, mayormente orientado hacia las políticas de Donald Trump, el tema de la migración, el tema económico, hay un descontento nacional. Donald Trump, como contrario a lo que prometió, no llegó a la Casa Blanca con una varita mágica para arreglar todo, incluso ha empeorado muchas cosas. Entonces, en términos generales, hay un descontento. Ahora bien, ¿qué va a pasar? A mí me dijeron hace muchos años que nunca hiciera pronóstico ni en el béisbol ni en la política porque todo puede pasar, pero bueno, es muy probable que los demócratas obtengan una mayoría en la Cámara de Representantes, o sea, que los demócratas se hagan cargo de la Cámara Baja. En este momento es liderada por los republicanos por un pequeño margen, pero es probablemente posible de que los demócratas retomen otra vez la Cámara Baja. En el Senado es más difícil y es muy probable que los demócratas no ganen la mayoría del Senado, que los republicanos sigan al tope del Senado, pero va a ser una diferencia de quizás 2 o 3 escaños. O sea, el Senado va a continuar siendo 52, 53, 54 senadores republicanos y el resto 48, 46 demócratas, a menos que yo esté completamente equivocado y que ocurra una oleada azul y que los demócratas y que el descontento
sea una cosa fantástica que que los demócratas asuman, pero yo no lo creo. Yo creo que va a ganar los demócratas en la Cámara Baja y el Senado va a ser republicano. Ahora bien, este tema de los aranceles que trajo Pablo a la mesa hace ratito, yo pienso que va a tener un papel importante porque, como dijo Pablo, los aranceles, primero, esto fue un impuesto que Trump creó cuando asumió la presidencia para sancionar supuestamente a los enemigos de Estados Unidos que supuestamente están sacando ventaja. Esto ha hecho que todos los productos en este país suban de precio, eso está claro. Y además que se haya hecho de enemigo a muchos países en Europa, nuestro vecino Canadá, el propio México. Entonces, hemos hecho muchos enemigos. Lo que determinó la Corte Suprema hoy con votación 6-3, y les recuerdo que la Corte Suprema es conservadora y siempre vota a favor de Trump, hoy yo no sé qué pasó. Lo que determinó la Corte Suprema es que estos aranceles que había puesto el gobierno de Trump eran ilegales. Entonces, ¿qué está pasando ahora? En este momento que estamos hablando, hay una cantidad de demandas porque todas las empresas que le cobraron esos aranceles al público o que tuvieron que pagar esos impuestos al gobierno, ahora están demandando al gobierno para que le devuelvan el dinero. Entonces, esas ganancias que supuestamente Trump dijo, no, hemos ganado, creo que dijo 200.000 millones de dólares en dinero, en aranceles, esa, en dominicano te lo voy a decir, esa vaina va a haber que devolverla ahora con el fallo de la Corte Suprema. Entonces, eso va a crear un embudo económico que definitivamente, en mi opinión, viéndolo desde aquí, va a tener un impacto que definitivamente va a sentirse en las elecciones de medio término en noviembre. Ok, gracias Fernando por ese enfoque. Mira, la agenda que tenemos hoy Pablo, tenemos una agenda complicadita hoy, La, extensa, la, pero desco- adelante la, Pablo, pero la vamos a de ser complica- breve, vamos a ser la, breve, adelante la de, Pablo. co- la de complicamos. Vamos arriba. Mira, también yo pronosticar, como Fernando, hay que ponerse en reserva los pronósticos porque las cosas no pintan bien y estamos amaneciendo cada día con algo nuevo. Pero en términos políticos, las elecciones de medio tiempo, vamos a tomar como base lo que sucedió en Miami. Miami tenía creo que 30 años que no había un alcalde demócrata. Si mal no me equivoco, 30 años. Y ganó un demócrata. En Texas, Una mujer sobre una todo. mujer. En Texas, hoy hay un demócrata aspirante muy carismático, muy buen expositor y con muy buena programa que se llama James Talarico, que ya es una preocupación electoral para la Casa Blanca, dígase para Donald Trump, y está tomando terreno. En Texas, que hace, ¿sabe cuántos años no gana un demócrata? 38 años. Mira Sí, Pablo, y él, no, termina, porque tengo algo con relación a Texas, una pregunta pero termina de la idea, Pablo, termina la bueno, idea. esto es 38 años que no gana un demócrata y este hombre está tomando una exposición mediática que comienza a preocupar a la Casa Blanca. Así va a poder suceder en cualquier parte de los Estados Unidos, especialmente en los estados republicanos. ¿Por qué? Porque precisamente hoy, aparte de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, la Reserva Federal acaba de exponer y relatar el crecimiento económico de Estados Unidos. Primero, la inflación subió un punto, estaba en 2.8, subió a 2.9, pero el crecimiento del Producto Interno Bruto, que estaba programado para crecer 2.9, el reporte de la FED hoy dice que creció 1.4% la economía de los Estados Unidos, y es uno de los elementos de las variables en que la ciudadanía de Estados Unidos, al margen de republicano o demócrata, allende los intereses partidarios, pues le pone la atención a la N potencia a su situación personal económica. Mira, Fernando, gracias, Pablo, gracias. Pero antes de seguir con ese tema, vamos a saludar al profesor Washington Nino Collado, que está en sintonía con nosotros.
Y él hace la siguiente pregunta, Fernando. ¿Qué te parece, Fernando, el caso de Texas? Yo creo que se refiere al gobernador de Texas. No, a lo que estaba hablando Pablo, a lo que estaba hablando Pablo. Ah, bueno. Debe ser así. ¿Cree que habrá posibilidad de que triunfe el candidato demócrata según las encuestas? Y otro es el caso de Elio Rodríguez, que se está postulando contra María Elvira Salazar aquí en Miami. ¿Cuál sería tu opinión en estos dos casos, Fernando? Yo pienso que en Texas sí puede haber un susto demócrata y que yo pienso que en Texas sí pueden voltear la tortilla. En cuanto a María Elvira Salazar, no sabría decirte porque independientemente del descontento que se vive aquí en el sur de la Florida, una de las cosas que se demostró en las elecciones presidenciales es que Miami-Dade se convirtió en un estado rojo, perdón, en un condado rojo. O sea, durante muchos años, a pesar del poderío del voto republicano cubano, esto siempre ganaba demócrata. O sea, lo que era Miami-Dade y Broward siempre eran azules, demócratas. Y el año pasado, perdón, en las elecciones de Trump, los republicanos ganaron. Entonces yo pienso que como dije al principio, uno no debe pronosticar en la política y a lo mejor el descontento hace que gane un demócrata para el distrito 25, que es el de María Elvira Salazar. Pero yo todavía pienso de que ella tiene el carisma, el poderismo. Además, yo pienso que, acuérdate que hay un bloque, yo le digo la Liga de la Justicia, o sea, hay tres congresistas republicanos, una bancada, o sea, Carlos Jiménez, Mario Díaz Valar y María Elvira Salazar, que es como la muralla china, que se respaldan entre sí y yo no veo que ella pierda. Pero bueno, hay que esperar. Y también acuérdate que Elliot va a aspirar para la primaria demócrata. Hay que ver de todos los demócratas que están postulándose quién es que va a quedar. Y también hay que ver si dentro del Partido Republicano surge una candidata o un candidato que desafía a María Elvira por eso. O sea que falta mucho tiempo. Una cosa que no dije, y esto lo voy a decir rapidito porque no quiero entrar en ese tema, es que también podría tener un efecto directo si siguen saliendo cosas, los archivos de Epstein en la elección de medio término. O sea, estamos hablando de que en los millones de documentos que se han divulgado, el nombre del presidente Donald Trump es mencionado, creo que leí 38,000 veces, 38,000 veces, o sea, y en muchas hay alegaciones de pedofilia, de uso sexual contra menores, un montón de cosas. Entonces, yo no sé hasta qué punto este escándalo de Epstein va a hacer que tenga un impacto en las elecciones de medio término o que quizás eventualmente salgan del presidente Donald Trump los propios republicanos. Pero eso es otro tema que no vamos a entrar. Simplemente lo dejé en la mesa para una futura visita. Ya cayó uno en Inglaterra, un príncipe. El príncipe Andrés. El príncipe Andrés, creo que se llama. No, Maestro Vázquez tiene algo que aportar. Sí, quería añadir que no se ha tocado este punto aquí. Yo vi varios predicaciones de los televangelistas, esos que apoyaron a Trump, cristianos, se han virado y muchos de ellos de una forma bien, 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 bien repugnante. O sea, que esa masa de cristianos, que sí, hay gente que fue lo que votaron prácticamente por Trump, hay un peligro ahí para el Partido Republicano. También está la salud y la senilidad de Trump. O sea, mira, el otro día me reí mucho porque, saben, hemos hablado aquí de que Marjorie Taylor Greene, que era más trumpista que el propio Trump, se le volteó a Trump. Incluso ella anunció que iba a renunciar a su escaño, que no iba a buscar la reelección. Entonces, ella renuncia y hay que ocupar. Y el propio Donald Trump respaldó ya a un candidato republicano para que aspire para el escaño de Marjorie Taylor Greene. 5 días después, un periodista le pregunta sobre la contienda y a Trump se le había olvidado por completo que él había hecho un acto público respaldando a ese candidato. Y dice, no, hay muchos políticos hábiles y bueno, o sea, él mismo se le olvidó que fue a Georgia y que respaldó y que le puso la mano así a ese candidato. Entonces, yo no sé cuánto va a durar la salud de Trump porque cada vez está deteriorándose, incluso a un punto peor que a lo que estuvo Biden en algún momento. Era Fernando.
Vamos a tocar brevemente este punto, el próximo punto. Espérate, Pablo. Este próximo punto. Adelante, Pablo. 10 segundos. Bueno, el tema de María Salazar y de las elecciones de medio término me fascina. En primer lugar, voy a seguir tomando como base lo que pasó en Miami, que donde Aileen Higgins acaba de ganarle a la comunidad conservadora, especialmente demócrata, republicana, siendo Miami, obviamente la mayor población, la mayor influencia, el mercado político, el centro político del condado Miami-Dade. Por lo tanto, yo no ahora voy a predecir una cosa, yo no doy por seguro la permanencia de ningún candidato republicano. ¿Por qué? Porque creo que a noviembre el valor político y la influencia política de Donald Trump va a disminuir como va disminuyendo. Él hace cosas de fuerza, pero no de voto. Y tomamos otra vez, vuelvo al parámetro de hoy de la Suprema Corte de Justicia, 9 de 6 y 3 conservadores de los de ellos que son muy conservadores se le viraron, pero también pasó ya en el Congreso cuando recientemente en una votación, en una discusión, pues 17 republicanos votaron en contra, pero también en Miami-Dade hay una gran comunidad hispana. ¿Le ha ido bien a los hispanos en Miami-Dade? No, Espérate, pero Pablo, déjame hacerle una pregunta a Fernando. Fernando, el distrito de María Elvira, distrito de María Elvira, 25. el distrito 25. Correcto. ¿Cuál es la composición étnica? Mayormente hispano. No, en términos a segregación de origen de país, no, pero eso es un distrito que está mayormente en el suroeste de Miami-Dade, por el área de Kendall, por el área de South Miami. Ahí maestro José Vázquez. Y también creo que bueno, un pedacito de Collier del condado anexo, y creo que llega hasta Monroe. Pero no tengo por ahí, pues maestro José Vázquez le corresponde eso por ahí. Bueno, maestro Vázquez, póngase claro usted ahí. No, Oiga, teníamos un punto que yo quiero que Fernando lo toque, pero espérate, Pablo, tú vas a tener oportunidad otra vez. Fernando, un punto rápido antes de ir a la pausa. La situación de Cuba, Díaz-Canel, ¿hay alguna similitud ahí con lo que le pueda pasar a Díaz-Canel con lo que le pasó a Maduro? Mira, ¿Cómo tú visualizas esa situación política? Yo pienso que Cuba va a implosionar de adentro. Yo pienso que Estados Unidos no va a meterse en La Habana como lo hizo en Caracas. Lo que pienso es que cuando pasó lo de Maduro, como dije al principio, le cerró la llave del petróleo a Cuba, y Trump ha dicho, de hecho está haciendo que todos los países que lleven petróleo a Cuba los va a sancionar. Entonces, en este momento, en las últimas semanas, Cuba ha estado atravesando un periodo de deterioro, sin energía, sin turismo, sin nada, sin movimiento. Entonces, yo pienso que eventualmente, ayer entiendo que hubo motines en cárceles en 3 o 4 partes de la isla. Entonces, yo pienso que a corto plazo va a haber una implosión interna. El problema aquí es que uno no sabe a quién creerle, porque Trump dice, sí, estamos negociando por Cuba, y Cuba dice, no, 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 nosotros no estamos hablando con nadie. Entonces Marcos Rubio dice una cosa, el gobierno de Cuba dice otra. Entonces uno no sabe, pero honestamente yo no creo de que va a haber una ofensiva militar en La Habana como ocurrió en Caracas. Ok, brevemente, maestro Vázquez, 10 segundos para usted también, igual que a Pablo. No, precisamente. Yo no concluí mis 10 segundos, Precisamente yo digo lo mismo que Fernando. Yo pienso que lo de Cuba realmente es una implosión, porque lo lamentable es que el pueblo es que va a sufrir más. Mientras más se alargue eso, no es el gobierno que va a sufrir tanto, es el pueblo. Entonces eso es lo que me duele a mí realmente, que esas medidas económicas de bloqueo al final la van a pagar muy caro la población también. Pablo. Bueno, termino
mi tema anterior y comienzo con una opinión sobre este. Decía que la situación de los hispanos, lo que ha pasado con las deportaciones de forma agresiva y fuera de la ley, creo que va a ser un elemento de evaluación para los votantes hispanos en términos del Partido Republicano y la figura de Donald Trump. Creo que eso va a afectar y lo que pasó en Minneapolis, eso no se va a quitar de la mente y los demócratas creo que lo van a enfatizar en las campañas por venir. Coincido que en Cuba puede lo más posible que suceda una implosión local interna porque la desesperación está ahogando a la ciudadanía cubana. Y en Cuba no hay nada que le interese a Estados Unidos que económicamente en términos de materia commodity, de materia prima que ellos estén buscando para de alguna manera pues apoderarse y hacer una acción militar que implique quizá aunque sea una sola pérdida humana de los Estados Unidos, afectaría mucho esa acción en términos políticos y especialmente en la campaña. No puedo casi predecir que si las cosas siguen así, el bloqueo se mantiene como va, los tiempos serán cortos. Además, la pasión de Marco Rubio contra la pasión contraria a ese régimen y a ese objetivo de tanto tiempo que él tiene con de alguna manera que se salga del régimen comunista, del régimen que ha fracasado a mi juicio el régimen cubano en todos los aspectos, especialmente los materiales. Yo fui a La Habana y me digo, wow, esto es el socialismo. Y eso que cuando uno era joven, perdónenme, maestro, cuando uno era joven, todos los jóvenes que venimos de la extracción más pobre de las sociedades latinoamericanas, de alguna manera simpatizamos alguna vez con la figura de Fidel Castro, con la figura. Pero cuando uno ve los resultados de hoy y lo que ha seguido, bueno, cualquiera dice, esto no lo quiero yo en mi país. Ni cerca, hoy. Bueno, miren, señores, estamos atrasados con los temas. Atrasados. Pero ¿qué es lo que queremos mucho? ¿Qué es lo que queremos? ¿Muchos temas o terminar uno bien? Es que han sido muy extensos los comentarios, Pablo. Eso no importa. Pero está bien, no hay problema. Vamos a seguir con el programa. Miren, señores, yo quiero dar las gracias a Juan B. Mora. Juan B. Mora dice que nuestro programa es una joya. Fueron sus palabras. Gracias, Juan B. Mora. Nino Collado, que estuvo por ahí. ¿Quién más está por ahí? Bélgica Zúñiga está por ahí. Magalis Acosta. Orlando Félix Valdés está por ahí desde Santiago de los Caballeros. Tenemos muchísima gente más por otras plataformas, pero nada más podemos monitorear una sola por aquí. No tengo la tecnología, Pablo. Tenemos a Carmen, preferida por Dios. Carmen Delgado está con nosotros. Nino Collado. Sí, Nino ya lo dijimos. Miren, señores. Vamos a la pausa comercial que tenemos que ir. Después de regreso, Pablo nos va a dar un resumen de 3 minutos. 3 minutos, Pablo, de lo que pasó en una actividad de FUNCEDE. Pero eso lo vamos a decir después de la pausa. Vamos a la pausa, señor. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com.
Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Señores, nosotros queremos invitarlos a leer en nuestro periódico digital el último artículo del maestro José Vázquez. El último artículo del maestro José Vázquez lo tituló "La democracia secuestrada". Ese artículo está fantástico, el maestro José Vázquez. Y también tenemos el último de Roberto Rodríguez, salió hoy. Los dominicanos no nos sentimos ni isleños ni caribeños. Miren, señores, lean ese artículo, se lo recomiendo. Pablo, atención. Los dominicanos no nos sentimos ni isleños ni caribeños. Atentos, lean ese artículo, lean para que ustedes vean lo que dice la inteligencia artificial acerca de nosotros los dominicanos, señores. Y miren, señores, lo invitamos a dos actividades que va a tener la 20ª semana de la herencia cultural dominico-americana. El sábado 21 tenemos ahí pues la presentación del Salón del Libro Dominicano. Y entonces el sábado, el 23 hay una actividad muy importante. El 23 viene siendo lunes. El lunes 23 va a haber una actividad de Mocamía. Esa va a estar muy, pero muy interesante. La lectura de libros. El martes 24 que va a ser la de Mocamía. Esa va a estar muy, muy buena, la actividad del martes 24. Y después el miércoles 25 hay una presentación de una película. Eso es hasta el miércoles. A partir del miércoles seguimos anunciando otras actividades. Porque ahora Pablo Nelson Rodríguez nos va a dar un resumen breve de una actividad que tuvo FUNCEDE este fin de semana en Santo Domingo. Vamos a pasar algunas fotografías mientras Pablo Rodríguez nos hace un relato del tercer foro constitucional que se llevó a cabo en la Universidad Unicaribe. Una vez que Pablo enciende el micrófono. Adelante, Pablo Rodríguez, enciende el micrófono, Pablo. Ahí está. Adelante con el resumen, Pablo, y vamos a pasar fotos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros como fundación hemos hecho 4 actividades de manera teniendo como temática el artículo 20 de la Constitución. La primera fue con el periodista y catedrático Carlos Manuel Estrella, que fue una conferencia que intituló "La discriminación constitucional contra los dominicanos en el exterior", basado en el texto del artículo 20. El primer foro lo hicimos en el Colegio de Periodistas con la ponencia del doctor Ramón Ceballos, a quien saludamos y le damos las gracias por participar en este tercer foro en la audiencia, y junto a Karen Ricardo, la aspirante quien fuese diputada por 14 años, y también el diputado entonces José Horacio Rodríguez, quien hoy es presidente del partido Opción Democrática. El tercer foro, el segundo lo hicimos aquí en la Pucamaima con la ponencia del profesor de Derecho Constitucional Raúl Guzmán, quien es catedrático de la Pucamaima, y el politólogo Luis González, quien es catedrático de la UAS y de la Universidad Católica, y también lo fue de Unicaribe. Este tercer foro, que fue hasta ahora el más brillante en términos de la asistencia, en términos del escenario que nos facilitó la Universidad del Caribe, Unicaribe, que bien preside, a quien le damos las gracias públicamente de todo corazón, al doctor José Alejandro Aybar, canciller
de dicha universidad, entiéndase canciller, rector de la universidad y a su cuerpo docente y de asistente que él pues puso a disposición de FUNCEDE. Una asistencia a casa llena, como ustedes pueden ver ahí en la fotografía. Ahí están viendo la ponencia del doctor José Alejandro Ibar, el rector de la universidad o canciller, cuando estaba dando el discurso de bienvenida. Ahí tuvimos como comentarista a tres grandes personalidades. En este caso, el ex juez constitucional Marino Mendoza. Tuvimos también al licenciado, uno de los jóvenes intelectuales, bien, una cabeza bien amueblada, como se dice popularmente, el licenciado Francisco Carvajal Martínez, hijo de este famoso abogado muy popular que se dio entonces, que le decíamos Huellón. Y también tuvimos la participación del actual diputado del exterior, Edward Cruz. Entonces ahí discutimos con invitado especial, el conferencista invitado Francisco, él es magistrado, procurador general, el magistrado es procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien hizo una exposición cuestionando un poco la posibilidad o no de la modificación constitucional con respecto al artículo 20 por el aspecto de la doble nacionalidad, y él exponía que cómo podríamos cuadrar en una modificación constitucional y dejar que los dominicanos del exterior tengan igualdad de derechos para elegir y ser elegibles para la presidencia o vicepresidencia de la República, y él cuestionaba la lealtad del un ciudadano que tenga doble nacionalidad. Bueno, en ese caso nosotros hicimos una exposición debatiendo eso, sé que el artículo 20 explica que hay que renunciar a cualquier otra nacionalidad para aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República. Bueno, dicho eso, si ya se renunciamos, pues no tendría que haber ninguna discriminación. Concluyendo, dando la gracia a la Universidad Unicaribe, dando la gracia a todos los asistentes, dando la gracia a los ponentes, al doctor Ceballos, que siempre nos ha apoyado a los tres foros. Estuvo en el Colegio de Periodistas, estuvo en la Pucamaima y nos apoyó en este, y a todos los asistentes. Señores, aquello fue grandioso desde todo el punto de vista. Allí quedó complacido la rectoría de la universidad, como los asistentes, y nosotros como FUNCEDE, como Fundación de Servicio, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior. Gracias, Multimedios, a Virgilio García por darnos la oportunidad de fundir este espacio este evento en varias oportunidades en este programa y en la tertulia. Debo decir, finalmente, nosotros, finalmente me da un segundito más. Espérate, Pablo, evento, yo quiero decir algo. Okay. Ahí tienen ustedes en pantalla a Pablo Nelson Rodríguez mientras se dirigía a la audiencia. Como ustedes podrán notar, ahí está Pablo Nelson Rodríguez con ese porte presidenciable. Pablo, nuestras felicitaciones por la actividad y nuestras felicitaciones por ese gran poder de convocatoria. Muchísimas gracias, Pablo. Quisiera concluir dando las gracias a un joven empresario, emprendedor de la Florida, Juan Sánchez, quien hizo posible también este evento vía su empresa Productos Caribeña, apoyándonos financieramente para que con los gastos menores o mayores que tuvimos, pues se hiciera posible este evento. Gracias a Juan Sánchez, que creo que es conocido por ustedes, y tiene ya una empresa que se llama Productos Caribeña. Entonces, gracias a Juan Sánchez y su empresa, que tiene como producto principal una sardina que lucen y gustan de muy buen gusto, muy excelente, que la recomendamos a todos ustedes. Valga el comercial. Fernando, vamos a volver con Fernando. Fernando, mira, tenemos una especie de nuevo, no sé si que tú nos des una actualización con relación a esto. Es un verdadero nuevo jefe de ICE. Hay un nuevo giro en cuanto a la política inmigratoria y esta política de los últimos meses de ICE arremetiendo en una forma inmisericordia en contra de los inmigrantes,
¿Tú crees que con este nuevo cambio de mando, vamos a ponerlo así, de mando entre comillas, puede haber cambio en la política inmigratoria, Fernando? ¿Cuál es tu lectura a esto? Mira, lo que ha pasado es, que, en síntesis, lo que pasó. Trump nombró a principio de su gobierno a un señor que se llama Tony Horman, que como él le dio el puesto de zar de la inmigración, zar de la frontera. Y es un político de veterano, conservador, ultraderechista, que ha estado en ese puesto, pero que no había estado como en la palestra. Y esto bien, el cambio nuevo ocurre en Minneapolis, como sabes, en enero, en un espacio de días, agentes de inmigración que fueron allí, unos 2.700 agentes de ICE, fueron allí a erradicar con la inmigración ilegal, cumpliendo con la promesa de campaña de Trump desde antes de ser presidente la primera vez. Pero hubo dos incidentes desafortunados donde estos agentes de ICE mataron a dos ciudadanos estadounidenses. Una es la señora Renee Green, que es una madre de tres hijos que quedaron huérfanos ahora, que yo no voy a decir lo que pasó, busquen el video y ustedes decidan, pero en síntesis, había unos agentes de ICE haciendo un operativo, había hielo en la carretera, ella trató de huir del lugar para no estar donde estaba la redada de inmigración y le dispararon indiscriminadamente y la mataron. El otro fue el señor Petit, que era un enfermero también de 37 años, que él sí había estado activo en las protestas contra ICE, sí estaba armado, pero en ningún momento él sacó su arma para amenazar a los agentes y hay múltiples videos que muestran cómo él fue ejecutado por agentes de ICE. Entonces, el jefe que estaba allí, que se llamaba Gregory Bovino, que era el que estaba a cargo de estos 2.700 agentes de ICE allí, fue despedido, movido, eliminado de allí. Y entonces el propio SAR de inmigración fue allí. Lo primero que hizo fue que de los 2.700 mandó 700 agentes a su casa, pero siguen 2.000 allí y está en eso. Eh, yo lo he dicho muchas veces, esto es parte de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración. No solamente, yo sé que Trump ha dicho que el enfoque son los indocumentados con delitos, con récord criminal. La realidad es de que en este momento hasta los ciudadanos corren riesgo, porque te meten preso y en lo que se averigua el caso te puede pasar 1, 2, 3, 4 días. Yo he visto videos de ciudadanos estadounidenses que le tratan de levantar su pasaporte, mostrando de que yo soy ciudadano y estoy legal aquí, y simplemente porque tienen el aspecto de negro, de hispano, de no blancos, rubios o azules, le agarran ese pasaporte y se lo tiran al piso y se lo pisotean. Eventualmente pasan 2 o 3 días presos y salen porque pueden comprobar su legalidad en el país. Pero contrario a la opinión de Pablo de rechazo republicano, yo tristemente soy amigo de personas que simpatizan por Trump y a pesar de todo esto que está pasando con el tema migratorio, siguen ciegamente respaldándolo. Entonces, esa es la realidad que uno vive. No sé qué más agregar, o sea, la política migratoria es cada vez más cruenta y puede que sí, que haya personas que cambien de opinión a la hora de votar en las elecciones de medio término, pero al final del día hay gente que respalda al señor de 1600 de la Avenida Pensilvania en Washington, pase lo que pase. Oye, ahora dicen que Así es, Obama deportó más gente que él. Se basan en eso. así es, Eso es Fernando. increíble. Es algo que es alguna vez inconcebible. Se imagina. Esto, así es. Y yo tengo experiencias personales Ay, que nada, que no la voy a traer a colación aquí. Adelante, Pablo. Quiero Virgilio, no empezar por... mencionamos a Arlene Carrillo, que está con nosotros también. Arlene Carrillo, Arlene Carrillo, ella es la esposa de Van Robert. Ah, La ok. esposa de Van Robert. Seguro que Van Robert también está por ahí. Un saludo para Van Robert y Arlene Carrillo en sintonía.
Adelante, Pablo. Le voy a subir algunos elementos y voy rápido. Maestro Vázquez dice que dicen, sea, como argumento lo contrario, que Obama deportó más. Obama, todo lo que hizo, lo hizo dentro del marco de la ley, en primer lugar. Que eso, la ley lo permite y las agencias tenían la libertad de actuar dentro del marco de la ley, que tiene el derecho todo país y toda autoridad del mundo, adentro del marco de la ley, respetando los derechos humanos, ejercer el ejercicio y el mandato de la ley. En otro orden, como me gustó la contradicción, dice Fernando, estoy un poco de acuerdo con, digo yo un poco, él dijo lo contrario, pero bueno, pero la renuncia de la senadora de Atlanta, No, él Green, no dijo que estaba un poco, él dijo que no compartía tu idea, es lo Pablo. mismo, Déjeme déjeme ponerle mi salsa, por Dios, déjeme No, ponerle pero que mi salsa ni salsa. Hay que decir las pero, cosas como son. pero Adelante, Pablo. ahí está el maestro, que yo te lo he respondido, mire el maestro ahí, por Dios. Entonces, bueno, pero como usted lo diga, está bien. Entonces, la renuncia de Green, lo sucedido en Miami-Dade, lo sucedido en Virginia, en West Virginia, que ganó la gobernación, van 4 elecciones consecutivas dentro de Estados Unidos que ha perdido. Eso significa que matemáticamente, factualmente, va perdiendo terreno. ¿Hasta cuánto va a ser la pérdida? No lo sabemos el porcentaje, pero ha sido inclusive ha bajado al porcentaje más bajo que cualquier presidente en ejercicio haya llegado en los Estados Unidos. Bueno, ¿tú quieres añadir algo, Fernando, a eso? No, es una opinión dividida. La opinión dividida. Como Yo la estoy de Suprema acuerdo Corte, con Fernando en eso, ¿eh? como no me sorprende, como la Pablo, Suprema Corte de Justicia. no, pero es que la realidad, Pero mira, Pablo, yo quiero tú añadir no algo. puedes racionalizar muchas veces con muchos de los seguidores de Trump. Ese es el problema que yo tengo con pero yo no he dicho, es que no puedo racionalizar con ellos. pero maestro, lo que yo he dado es estadística de elecciones perdidas. Eso no es una realidad. No pasó en West Virginia, no pasó en Miami. Maestro Y eso Vázquez, es quiere ganancia. añadir algo, el maestro Vázquez. Vamos a ir, maestro Vázquez. No, puedo coincidir con Pablo en alguna cosa. Es que, por ejemplo, yo tengo amigos republicanos que tienen empresas y tenían muchos empleados indocumentados y están sufriendo amargamente eso y han cambiado, no han dejado de ser trompistas, como dice Fernando, pero han cambiado mucho su opinión. Pero maestro Vázquez, paralelamente a eso, acuérdense muy bien, yo conozco muy poca gente que está en ese renglón, pero acuérdense que el plan fiscal que aprobó el presidente Donald Trump, el Big Beautiful Bill, beneficia mayormente a los empresarios que ganan más de $400,000 al año y afecta a los bolsillos de la clase media baja. Entonces, el que es empresario, quizás por un lado sufre de que ha perdido empleados por el tema de la inmigración, pero fiscalmente está contento y cuando le tocan a la puerta hace su donativo para la campaña de Trump o de los candidatos que Trump quiere. Entonces, al final del día, yo soy de opinión de que hay que esperar el día de las elecciones y a las Eso 7, es 8 de la correcto. noche es que va a ser. Pero también, como digo una cosa, y Pablo hizo un comentario hace ratico, pero que no elaboramos, que Pablo dijo que si estuviéramos en un país donde las instituciones fuesen más débiles, creo que dijo, si estuviera gobernando una república bananera, Trump se consideraría un dictador. Mira, Trump ganó democráticamente porque 77 millones de personas votaron por él. Pero en un país donde militarizan a las ciudades, donde matan a las personas indiscriminadamente, donde los inmigrantes indocumentados son encarcelados por tiempo y sin límite, sin un proceso justo, donde los periodistas como Don Lemon no pueden expresar su punto de vista, donde amenazan a los medios de comunicación con censura. Para mí, Pablo, esos son todos los ingredientes de una dictadura. Chávez ganó, no sé, 4, 5, 6 elecciones, pero era un dictador. Entonces, el hecho de que tú ganes democráticamente en las urnas no quiere decir que tú no seas dictador. Y voy a meter la mano en candela. Y hemos hablado de las elecciones de medio término, pero acuérdense muy bien que antes de la elección presidencial, Trump dijo,
voten por mí porque va a ser la última vez que ustedes van a votar. Yo no sé si él con eso está sugiriendo de que no va a haber elecciones en noviembre. Se la dejo ahí. Se la Todo dejo es ahí, yo no posible. sé. Yo Todo no es sé, posible. todo es posible. Y yo digo, y termino entonces yo, que digo que yo quiero ser dictador aunque sea por un día, antes de tomar la presidencia. Quiero Yo quiero un turno al bate en Grandes Ligas y nunca lo logré. Un turno al bate aunque me ponche. Miren, señores, hemos llegado al final del programa. Creo que este programa hay que ponerlo ahí en uno de esos programas para la historia, ¿eh? Para la historia. Vamos, guarda el pedacito, te recomiendo que guardes el pedacito, lo edítalo esta noche antes de que se te olvide, para verlo el miércoles después de las elecciones de medio término, a ver si pasa lo que yo pronostiqué. Yo pronostiqué los demócratas ganan, la Cámara baja y los republicanos se quedan en el control del Senado. Se quedan en el Senado. Ese es mi pronóstico, pues. Sí, Si hay elecciones. No, va a haber Ay, elecciones. papá. Elecciones va a haber. Ay, papá. De eso yo. Sí, de elecciones va a haber. Va a haber elecciones. Yo no creo que va a haber otro 6 de enero. No va a haber otro 6 de enero. Y yo quiero que observemos. Pero Quiero yo que observemos creo las que elecciones de en el Senado yo creo, Fernando, tú dijiste tal vez un 53-47, algo así. Yo creo que va a haber, el Senado, a mi entender, como yo lo veo hasta ahora, ahí va a estar más cerrada la cosa, Fernando. Yo creo que el Senado se puede ir de cualquier lado. No estoy diciendo que va a ser demócrata o republicano. Yo lo que creo es que se puede ir de cualquier lado. Ese es mi pronóstico. Vamos a guardar este programa. ¿Qué tú crees, Pablo, que va a pasar en el Senado? Rápido. Mira, en primer lugar quisiera hacer una propuesta sumando la de Fernando. Propuesta, Pablo. ¿Qué tú crees que va a pasar en el Senado, Pablo? Ya casi estamos terminando. Adelante, Pablo. Me reservo mi opinión. Adelante, Pablo, con tu propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? Dale. Primero que puede pasar cualquier cosa, si gana Tesa, el Partido Demócrata, las cosas cambian, si gana Tesa. Y en segundo lugar, lo que propongo es que en vez de ver un solamente segmento de este programa el miércoles después de las elecciones, que lo veamos completo, entonces lo comentemos por parte. Está bien, maestro Vázquez, cuéntenos, ¿qué usted cree que va a pasar? Yo creo que el caso Epstein le puede dar, como dijo Fernando, le puede dar un giro a esto. Eso es mi opinión. Muy buena, muy buena. Bueno, pues yo los dejo, yo tengo que marcharme, pero como siempre un placer de acompañarlo y hasta la próxima. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Yo sé que a esta hora tú haces un esfuerzo. Aunque yo esté enfermo, no me dejen de invitar. No, tranquilo. Maestro, un abrazo, maestro. En marzo de nuevo, un abrazo, dentro de 4 semanas tenemos a Fernando de nuevo por aquí. Gracias, Fernando. Un placer. Bueno, señores, nada, ante todo, Pablo, gracias por el esfuerzo. Pablo acaba de llegar de la capital, todavía tiene su... Vestido de PRDista. Vestido de PRDista. Creo que Pablo siempre ha sido PRDista todo el tiempo en su vida. Y nunca ha cambiado. Tiene un pote de Peña Gómez. Óyeme. Ser PRDista hoy es muy cuestionable. Hay una historia narrada porque de alguna manera todos ejercimos el derecho de pertenecer a alguien como lo perteneció él al PLD y yo era PRDista y teníamos muchas contradicciones y entonces hoy en día nuestras visiones tienen pequeñas divergencias o divergencias de 360 grados, pero seguimos siendo miembros del activo social y político de la República Dominicana. Ok, bien, Pablo. Así es, sí, así es. Fuimos activos. Oye lo que estoy diciendo, Pablo, en el pasado fuimos. Ajá. Quiere decir que ya no somos. Los oyentes son muy inteligentes. Ya no somos. Los televidentes son muy inteligentes. Eso de ya no somos. Bueno, tú no eres ya PRDista.
Tú no eres PRDista ya, y- ni yo y- soy PLDista ya. Tampoco. ¿Se ha mudado? Eso que está claro en eso, Pablo. Quiero decir ¿Sí que o hubo no? alguna mudanza. Hubo una Mira, mudanza. mira, vamos a cambiar el tema, que ese no es el tema, ya la política se acabó. Miren, señores, vámonos con el maestro José Vázquez, que nos mandó una excelente canción y después Vilma nos va a dar los numeritos que tuvimos en el día de hoy. Creo que deben haber aumentado bastante ahí. Maestro Vázquez, cuéntenos y preséntenos la canción, si es tan Bueno, amable. esa canción realmente impactó mucho a todo el que tocaba guitarra en los años. Yo tendría 17, 18 años cuando ya tocaba bastante guitarra, pero es una canción difícil de cantar y de tocar, porque tiene una armonía muy, muy complicadita y la forma de cantarlo también. Pero es una canción de la que dicen de bellonera, y que se oía mucho en las barrias. Y tenía un amigo que la cantaba muy bien. Y es una canción que habla sobre lo que es la amistad, pero la amistad de gente que se olvida de ti cuando estés mala, o que se dé el beso que se compra, se dé el beso que se da, del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Escúchenla y disfrútenla. Joven mucho de la vida, apretado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lento al andar. Dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se oía cantar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer beso, vuelvo cansado el vaso inútil para dar, como una daga en el pecho, como mi sueño pedazo, que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, ser el beso que se compra, ser el beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando lo convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen. La vez que quise ser bueno en la cara se me vieron, cuando brindé una justicia la fuerza me hizo callar. La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo. Cada carro tiene un contra, cada contra se da. Hoy no creo ni en esto, todo es truco, todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me quieres pasar el brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, ser el beso que se compra, ser el beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la murga se ríe uno debe reír. No pensar ni equivocado para que si se vive, y además por ese riesgo que te bauticen. Dedicaron a mi amigo Bayonex. Bravo, 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 maestro José Vázquez. Excelente, maestro Vázquez. Qué belleza de canción. Bien, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Vázquez, por esa canción tan preciosa. Nos trae muchísimos recuerdos.
muchísimos recuerdos de nuestra adolescencia, Maestro Vázquez, de La Joya, de los lados del patio florido. El patio florido, ahí la ponían muchísimo, el patio florido. Donde usted oía toda esa canción y Pablo allá en Arroyo Hondo. Arroyo Hondo. Pablo dice, pero Pablo de Arroyo Hondo allá. Ha sido asistente de la Cora y de la peseta. Bien, señores, miren, hemos llegado al final del programa. Vilma está aquí presente, que Vilma se fue y se peló. No me he pelado nada, olvídate. Se arregló las uñas. Oye. ¿Cómo tuvimos hoy? Hoy tenemos 24.294. 24.200, ¿cuánto? No, 94. 94. Ah, mira, subimos 24.000. Hacía mucho que no subíamos 24.000. Excelente, excelente. Señores, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por este espacio maravilloso. Pablo quiere añadir algo al final. 5 segundos, Pablo. Son muchos. Dar las gracias nuevamente al programa, al staff, por la oportunidad de difundir la función que tuvimos el recién miércoles en Unicaribe. Dar las gracias a Productos Caribeñas y a todos los que nos apoyaron, especialmente a Noreli, al doctor Ceballos, a Mineida, a Isidro Cruz, a Edward y a todo aquel personal y a la directiva de FUNCEDE, que está siempre como base de apoyo y parte activa en las decisiones y eventos que hacemos. Gracias. La próxima vez FUNCEDE debe mandar un par de vuelos para Vigilio y para mí, porque no, imagínate, ya está teniendo patrocinio y todo. Sí. Un saludo cordial a Isidro Cruz. Yo llevo la guitarra. Un saludo cordial a Isidro Cruz allá en Santo Domingo. Un abrazo para ese gran amigo mutuo, Pablo y mío. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a esas 24.000 y pico de personas que se hicieron presentes hoy. Y nada, a todos los nuevos oyentes que hacían mucho que no venían por aquí. En especial por ahí Juan B. Mora, que hacía mucho que no se hacía presente. El doctor Nino Collado, que hacía mucho que también no estaba por aquí. Muchísimas gracias. Miren, señores, nada, hemos llegado al final del programa y nos despedimos, como siempre. Se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.